Un acercamiento a la criminología. Bienvenidos al curso Avances en Criminología Aplicada. Tema 2. Eficacia de los programas de tratamiento para delincuentes. 2.1. Introducción y objetivos. La criminología se plantea, entre otros aspectos, el estudio del delincuente internado en los centros penitenciarios, desde la perspectiva de la eficacia de los tratamientos que se le aplican, entendidos estos como la posibilidad de reducir la reincidencia delictiva y con ello disminuir los índices delincuenciales y la prevención de nuevas victimizaciones. Sin embargo, la intervención psicológica en instituciones penitenciarias no está exenta de obstáculos de diversa índole, como pueden ser las personales de cada interno, las propias de cada institución, las derivadas de la política criminal de cada estado, las económicas, etc. En este tema trataremos de abordar el campo del tratamiento penitenciario a los delincuentes desde diversos ángulos, recalcando la importancia de determinados aspectos esenciales para un mejor abordaje. Haremos una revisión de los métodos actuales y mostraremos cuáles son las circunstancias que valorar de cara al futuro. Para ello nos planteamos como objetivos de este tema lo siguiente. Primero, señalar los aspectos clave que condicionan cada programa de intervención psicológica de delincuentes. Segundo, establecer los requisitos mínimos que todo programa de intervención debe tener en términos de evaluación. Tercero, establecer los objetivos realistas que los programas de intervención deben perseguir. Cuarto, valorar la eficacia de los programas de intervención psicológica del delincuente. Quinto, establecer distintos programas de intervención atendiendo a colectivos concretos. Y sexto, diseñar programas de intervención desde un punto de vista integral. 2.2. Intervención penitenciaria multidisciplinar. Uno de los pilares de la criminología es el estudio del delincuente. Su abordaje es múltiple porque, al igual que el análisis mismo de la delincuencia, es de una complejidad tal que resulta ineficaz reducirlo a mínimas variables. Para comprender la génesis del delito y teniendo en cuenta que este solo puede ser cometido por personas, interesa especialmente saber qué motiva al delincuente a cometer delitos. Una vez más, tratar la motivación de los delincuentes solo puede hacerse desde distintos puntos de vista, como demuestra la sucesión de planteamientos teóricos a lo largo de la breve, pero intensa, vida de la criminología. Dentro de esta motivación para delinquir está el análisis de por qué otras personas en las mismas circunstancias no lo hacen. ¿Por qué tienden a buscar situaciones que facilitan la acción delictiva? ¿Qué proporcionan oportunidades para hacerlo? ¿Por qué dedican su tiempo a idear distintas formas de actuar ilegalmente y a tratar de llevarlas a la práctica? ¿Qué les lleva a justificar sus actividades contrarias a las normas? ¿Por qué no les concierne el daño que producen en sus víctimas? ¿Qué les lleva a hacer de la actividad delictiva su forma de vida, a pesar de las terribles consecuencias que para otros y para ellos mismos puede acarrear? Cada una de estas situaciones puede ser causada por diversas razones, incluso combinadas unas con otras. Podrán ser diferentes para algunos individuos, incluso podrán serlo para un mismo sujeto en diferentes momentos, de tal manera que su abordaje, como podemos ver, no está exento de dificultades. Es uno de los retos, no obstante, de la criminología. Siguiendo con esta línea argumental, aparece como una de las vías de prevención del delito el tratamiento de esa motivación criminal en los individuos que ya han delinquido
y que se encuentran cumpliendo sus condenas judiciales en los centros penitenciarios. En la medida en que se logra eliminar la motivación para cometer nuevos delitos, estos cesan, con lo que se evitan nuevos daños y victimizaciones. Así, nos adentramos en un ámbito de trabajo criminológico esencial, el tratamiento de los delincuentes, y que se centra fundamentalmente en una perspectiva psicológica. Al fin y al cabo, hablamos de motivación para delinquir, siendo la motivación un proceso cognitivo básico en todo ser humano. Con el tratamiento psicológico del delincuente, se pretende cambiar sus comportamientos y habilidades, así como en sus modos de pensar acerca de su realidad, y también en su manera de gestionar emociones y sentimientos, con el objetivo de lograr un ajuste del individuo a la sociedad. La palabra clave que se busca con todo tratamiento psicológico del delincuente es cambio. Se busca cambiar su conducta a través del cambio en sus pensamientos y emociones. Con el cambio en estos tres grandes ámbitos del comportamiento humano, se pretende que el individuo adquiera nuevas habilidades para afrontar su realidad de un modo prosocial, experimentando emociones equilibradas, que sintonicen con las de las demás personas, sobre todo a las que el delito causa daño, generando en ellos compasión y empatía y, sobre todo, evitando la comisión de nuevos hechos criminales. En el ámbito de justicia, cuando se habla de tratamiento, se trabaja con el concepto denominado rehabilitación, que según Maguire, en el 2001, citado por Redondo en el 2012, consiste en el ajuste del comportamiento desde un patrón delictivo o prosocial a otros prosociales y respetuosos con las normas legales. Redondo también señala dos perspectivas por las que este cambio es necesario. Desde un punto de vista social y moral, se persigue la mejora personal del delincuente, de tal manera que obre sin delinquir a la vez que se labra un futuro individual, todo lo pleno que sus potenciales permitan. La consecuencia de esta perspectiva es que las instancias judiciales encargadas de imponer las penas lo hacen desde una visión más humanista que la mera imposición de estas. Desde un punto de vista científico, la rehabilitación contribuye a reducir el riesgo de delinquir, actuando sobre los aspectos del individuo susceptibles de cambio. Veremos ahora cuáles son los objetivos de la rehabilitación en el contexto penitenciario. Los objetivos de la rehabilitación, entendida esta como la implantación de intervenciones planificadas, es doble. Primero, la reducción de la probabilidad de comisión de nuevos hechos delictivos mediante la modificación de los factores de riesgo. Y segundo, mejorar los aspectos vitales del individuo, fomentando, entre otros aspectos, su salud. Para lograr estos objetivos es necesario realizar un tratamiento que tenga en cuenta cada uno de los pasos necesarios. De tal manera que toda intervención debe estar planificada para reducir la probabilidad de que el individuo reincida criminalmente. Para ello, se deben identificar exactamente las causas por las que ese individuo concreto lleva a cabo sus comportamientos antisociales y, en base a esas causas, establecer las técnicas específicas susceptibles de obtener un cambio en ellas. A todo ello debe unirse la voluntad de mejorar el modo de vida del sujeto prestado al tratamiento. ¿Alguna vez has oído sobre los programas de rehabilitación? No podemos olvidar que cuando hablamos de tratamiento de reclusos, nos referimos a individuos privados de libertad en un centro diseñado con especiales características y donde la seguridad, el orden y la disciplina forman parte de sus características esenciales. Es decir, quizá este tipo de instituciones no sea el más adecuado para lograr el éxito de una intervención psicológica. Sin embargo, se asume que como el fin último es la reinserción del delincuente en la sociedad,
se deben generar las condiciones idóneas, en el marco de las características mencionadas, para que esa intervención logre sus objetivos. Por ello, y pensando siempre en el objetivo de la reinserción, considerando que la vida en sociedad implica el correcto desenvolvimiento del individuo en múltiples aspectos y contextos, la intervención debe ser realizada desde una perspectiva global y que, por lo tanto, abarque aspectos educativos, laborales, culturales o sanitarios, entre otros. Mediante los programas generales se trata de formar al individuo sobre todo en capacidades laborales, que le permitan encontrar y mantener un trabajo cuando salga de prisión, logrando una estabilidad dentro de la vida en sociedad, acorde con las normas sociales y el mayor progreso personal, lo que supone un desarrollo de sus factores de protección frente a los factores de riesgo, aumentando las herramientas del sujeto para desenvolverse con éxito en la comunidad. En este sentido, también se incluyen gran cantidad de actividades, tanto culturales como deportivas, al objeto de generar en estas personas valores que les permitan relacionarse con otras personas de un modo prosocial. Los programas específicos, en cambio, van claramente dirigidos a resolver carencias o a atajar circunstancias problemáticas muy concretas. Entre ellos podemos destacar: primero, la prevención de suicidios. Teniendo en cuenta que estos son una de las causas más frecuentes de muerte en centros penitenciarios, son múltiples los factores de riesgo asociados a la conducta suicida en prisión: sociodemográficos, criminológicos, psicopatológicos y situacionales, y de ahí que los programas de prevención sean de tipo integral. Segundo, abuso de sustancias. Los hechos delictivos relacionados con las drogas son con los delitos contra la propiedad, los más frecuentes en prisiones. Al mismo tiempo, el abuso de drogas resulta ser uno de los factores de riesgo más importantes para el inicio y consolidación de la carrera delictiva. Por ello, resulta esencial elaborar programas específicos para drogodependientes que les permitan romper la relación causa-efecto, que les mantiene en el ámbito delincuencial. Al igual que los programas de prevención de suicidio, la drogodependencia es una situación condicionada por numerosos factores, por lo que debe ser encarada desde una perspectiva multifactorial. Tercero, delincuencia sexual. Las personas que han cometido delitos contra la libertad sexual apenas son un 5% de la población reclusa. Sin embargo, sus delitos causan una gran alarma social, además de una victimización grave, de ahí que reciban tratamientos específicos. Sus programas van encaminados sobre todo a reestructurar sus distorsiones cognitivas, a fomentar empatía hacia los demás, sobre todo hacia sus víctimas, a reorientar sus preferencias sexuales y las actitudes hacia ellas y a prevenir recaídas. Cuarto, agresores de pareja. Este tipo de programa se encamina principalmente a trabajar las actitudes sexistas de los agresores, así como sus distorsiones cognitivas. Igualmente, tienen en cuenta mecanismos de control de la ira, de fomento de la autoestima, el incremento de las habilidades sociales y otros déficits psicológicos. Quinto, delincuencia violenta. Requieren programas específicos debido a la gravedad de las consecuencias de sus delitos. Como en los casos anteriores, se pretende cambiar actitudes y creencias mediante terapia cognitivo-conductual y el fomento de las habilidades sociales. Sin embargo, cuando en el sujeto se valora la presencia de psicopatía con sus especiales características, los centros penitenciarios se encuentran con que los tratamientos de este tipo de fenómeno no logran los beneficios terapéuticos esperados. Sexto, jóvenes. Se considera en este ámbito a las personas que tienen hasta 21 años. Aunque este tipo de programas suele consistir en dos tipos de intervenciones: una cognitivo-conductual dirigida a modificar procesos cognitivos inadecuados y otra de terapia familiar sistémica,
parece que el consenso es mayor hacia esta segunda aproximación. Al combinar mayor cantidad de factores relevantes de la terapia cognitivo-conductual, suele ignorar como la influencia del grupo de pares o de las familias disfuncionales. La terapia familiar sistémica está mucho más enfocada a manejar los diversos factores que afectan a la delincuencia juvenil. Séptimo, mujeres. Las necesidades en el centro penitenciario de las mujeres suelen ser diferentes a las de los hombres, y los programas específicos deben tenerlo en cuenta. Deben existir unidades de madres, elaborarse programas que aumenten su autoestima y la adquisición de habilidades de competencia social, además de aquellos dirigidos contra el abuso de sustancias o concretos para problemas de salud mental. Octavo, personas con problemas de salud mental. Indudablemente es necesario realizar un correcto diagnóstico de estas personas cuando entran en prisión. Solo un correcto diagnóstico condiciona un buen tratamiento. En función del trastorno, se produce el tratamiento que puede ser farmacológico, psicológico o requerir el ingreso en centros psiquiátricos penitenciarios. En cualquier caso, sin resolver el problema de salud mental, es complicado lograr una reinserción social adecuada, por lo que deben generarse actuaciones encaminadas a disminuir los síntomas, al mismo tiempo que se deriva al individuo a servicios sociosanitarios de tipo comunitario que le van preparando para una vida en sociedad autónoma y prosocial. Principales programas de intervención multidisciplinar. A lo largo de la historia del tratamiento psicológico dirigido a reclusos en los centros penitenciarios, se ha puesto el énfasis en unas variables en detrimento de otras. A medida que el conocimiento científico ha avanzado, se ha llevado a la conclusión, como en todo lo que tiene que ver con la complejidad del comportamiento humano, que un afrontamiento con vocación de éxito debe combinar diversas disciplinas, porque sólo así se pueden llegar a controlar las numerosas variables implicadas. En la actualidad, los programas de intervención multidisciplinar van dirigidos a tratar situaciones muy específicas, como el abuso de drogas o la prevención de los suicidios. Todos ellos deben reflejar de un modo detallado cuáles son las pautas de actuación que señala los objetivos a lograr, los individuos a los que va dirigido, los recursos necesarios para su implantación y los métodos que se van a emplear para valorar sus resultados. Respecto a drogodependencias, esta intervención en centros penitenciarios es realizada por el Grupo de Atención de Drogodependencias, compuesto por 3 grupos que actúan coordinados: el equipo sanitario, el equipo técnico y la comisión. La intervención se realiza a través de 5 programas que se complementan mutuamente. Primero, prevención y educación para la salud. Segundo, el programa de intercambio de jeringuillas. Tercero, el de tratamiento con metadona. Cuarto, el programa de deshabituación. Y quinto, reincorporación social. Respecto a las personas con problemas de salud mental, el programa que se ocupa de esta situación se denomina Programa de Atención Integral de Enfermos Mentales y parte de 3 objetivos. Primero, detectar y diagnosticar el problema de salud mental. Segundo, mejorar la calidad de vida de la persona mediante el fomento de su autonomía y su capacidad para adaptarse al entorno. Y tercero, reinserción social a través de una derivación a los recursos sociosanitarios de su comunidad. Una variante de este programa tiene que ver con la confluencia de 2 problemáticas: la salud mental y la del abuso de drogas. Respecto a la prevención de la conducta suicida, su objetivo principal es evitar que las ideas de suicidio que cualquier interno pueda tener en un momento dado no se lleguen a realizar. Es una situación en la que están implicados todos los profesionales que trabajan en el centro penitenciario,
que están formados para la detección de cualquier situación que pueda suponer un riesgo de conducta suicida. El programa establece 3 tipos de medidas. Primero, la preventiva, formación y sensibilización del personal, comunicación entre centros, a familias, etc. Segundo, provisionales urgentes, derivación a centros hospitalarios, farmacología, inmovilización terapéutica, etc. Y tercero, programadas, control por servicios médicos, por las unidades de vigilancia, régimen de vida, etc. Contemplaremos ahora la evaluación de la eficacia de los programas de tratamiento. Sin duda, es enorme el esfuerzo que se realiza desde las instancias implicadas porque los distintos programas de intervención obtengan sus respectivos objetivos. En la medida en que se van desarrollando nuevos programas, cada vez más específicos y adaptados a las distintas problemáticas, se consiguen resultados que son analizados y puestos a disposición de la comunidad profesional para su mejor desarrollo. En este sentido, la evaluación de las intervenciones con reclusos debe tener en cuenta que una cosa es la eficacia que se obtiene cuando se valoran los resultados producto del control de las variables implicadas, y otra es la efectividad, que valora los resultados positivos obtenidos en la vida real, ya sea en el propio centro comunitario o en la comunidad en la que se reinserta el individuo. Si lo consideramos en términos de eficiencia, consideramos además los costes, no solo económicos, que supone la implantación del programa. Concepto de evaluación del programa de intervención. Por evaluación entendemos el sistema de recogida de datos para analizar si la intervención produce algún tipo de efecto en los sujetos a los que se aplica. La evaluación no se realiza en un momento temporal concreto, sino que debe ser considerada como un proceso que valora situaciones, la implantación de variables y la posibilidad de obtener un efecto con ello. Por ello, deben considerarse varios momentos para la recogida de información o fases. Primero, antes del tratamiento. Con la recogida de los datos de los individuos en esta fase del programa, se establece una línea base, considerada esta como el punto inicial del que se parte. Segundo, durante el tratamiento. Al hacerlo durante esta fase, se pueden corregir disfunciones si se observa que el sujeto no se adhiere a la intervención, con lo que se puede realizar una readaptación. Tercero, final del tratamiento. Consiste en comparar los resultados obtenidos con la intervención con los que figuran en los momentos previos a ella. Da información sobre el logro o no del programa de tratamiento. Cuarto, seguimiento. Evalúa si el sujeto ha generalizado lo logrado en la intervención a otros ámbitos, como puede ser la vida en comunidad. Tipos de diseño de evaluación. Los diseños de evaluación más empleados consideran 2 variaciones, esto según Redondo, y citado en Negredo y Pérez en el año 2019. Primero, diseños intersujetos o intergrupos. Se compara el grupo que ha recibido el tratamiento al que se denomina grupo experimental, con otro que no lo ha recibido, denominado grupo control. Admite diversas variantes, como que al grupo control no se le administre ningún tratamiento, que se le aplique otro diferente del que recibe el grupo experimental, o que se le administre placebo. Diseño intrasujetos. La evaluación se realiza sobre los mismos individuos, pero en diferentes momentos. Vamos a hablar ahora propiamente de la eficacia de los programas de intervención. Hay que atender a que el objetivo final de todo programa de intervención penitenciario consiste en que el individuo tratado logre su plena reinserción en la comunidad
y que eso se traduzca en la reducción de su reincidencia delictiva. Teniendo en cuenta esto, vamos a considerar los resultados de diversos metaanálisis realizados en función de varios colectivos. Primero, delincuencia juvenil. Los metaanálisis considerados entre 1985 y 2006, un total de 22, han evaluado casi 2.000 programas de intervención aplicados a miles de jóvenes delincuentes. Los estudios indican que la reincidencia juvenil se sitúa en torno a un 65%. Con la aplicación de los tratamientos, ese índice se reduce 8 puntos hasta el 57%. Segundo, delincuentes adultos. Entre 1989 y 2006 se realizaron 241 programas de tratamiento que obtienen una reducción de la reincidencia del 7,9%. Tercero, delincuentes sexuales. De un total de 140 programas de tratamiento, se logra una reducción de la reincidencia de 14 puntos. Teniendo en cuenta que la tasa de reincidencia estimada en individuos que no reciben tratamiento es de un 55%, supone una reducción importante. La razón principal de este éxito terapéutico, los expertos la sitúan en el hecho de que los tratamientos más potentes suelen recibirlos los agresores más graves y que presentan un mayor riesgo de reincidencia, en cuyo caso los resultados suelen ser mejores. Sin embargo, Laus en el 2000, citado en Redondo en el 2012, sostiene que la eliminación de la conducta problemática en este tipo de agresores quizá es un objetivo inalcanzable al ser una condición crónica. Por ello, los objetivos deben ir más encaminados a manejar las diferentes situaciones y a reducir los factores de riesgo. Cuarto, psicópatas. Ha de partirse de la consideración por parte de los expertos de que este tipo de trastorno es muy resistente al tratamiento. De hecho, los metaanálisis muestran que los resultados de las intervenciones con psicópatas son negativos. Por otro lado, si evaluamos la efectividad de los programas atendiendo al tipo de tratamiento, encontramos que los programas más eficientes son los de tipo cognitivo-conductual, dentro de los cuales se incluyen otros programas como los entrenamientos en habilidades de vida, fundamentalmente habilidades sociales, las comunidades terapéuticas y las derivaciones a la comunidad. Sin embargo, no han mostrado ser efectivos los programas basados en sistemas punitivos, como los campos militares, los programas disciplinarios y de disuasión. Otro tanto sucede con las psicoterapias inespecíficas. Reflexiones en torno a la eficacia de la intervención psicológica en prisión. En general, podemos afirmar que los programas de intervención pueden llegar a tener un impacto significativo en la reducción de la reincidencia delictiva. Aún así, hay que tener en cuenta que estos índices se refieren a grupos colectivos. Es diferente cuando consideramos a los individuos de uno en uno. También en términos generales, sabemos que una carrera delictiva, digamos habitual, suele comenzar en la adolescencia. Alcanza su máxima expresión entre los 18 y los 25 años y se mantiene como una actividad rutinaria unos años más. ¿Significa esto que los programas de intervención tienen claras limitaciones? ¿Puede interrumpirse de un modo definitivo este modo de vida del delincuente? Podemos seguir haciéndonos preguntas. ¿Los programas de tratamiento deben centrarse en reducir las carreras delictivas o en disminuir los factores de riesgo? ¿Qué sucede con los programas de intervención que funcionan mientras el sujeto está ingresado en el centro penitenciario, pero no cuando sale de él? ¿Hasta qué punto se puede intervenir en la comunidad para lograr una efectiva reinserción social? ¿Cuánta adherencia existe a los tratamientos en prisión, más allá de una ventaja en los beneficios penitenciarios? ¿Hasta qué punto los buenos resultados obtenidos en el centro
se traducen en buenos resultados de reinserción fuera del medio penitenciario? ¿Hasta qué punto se puede trabajar con el individuo concreto sin intervenir en su ambiente fuera de prisión? La experiencia muestra que los mejores resultados los obtienen los programas orientados a que el individuo adquiera nuevas habilidades de relación social, de habilidades de vida, como se denomina en ese ámbito, que les proporcionan herramientas para lograr una estabilidad en la comunidad, acorde a las normas sociales, a las que les genera unas actitudes y creencias prosociales. También muestra que cuando los programas se implantan en la comunidad, tienen mejores resultados que cuando solo se aplican durante el internamiento, pero suponen la inclusión de una serie de variables que no siempre pueden controlarse por el equipo interviniente. Redondo, en el año 2012, resume las principales características que debe tener un buen programa de intervención psicológica para delincuentes. Debe apoyarse en teorías sólidas. La teoría del aprendizaje social es la que está siendo considerada como la más potente en este ámbito. Que estén estructurados y sean directivos. Que estén dirigidos a lograr la reestructuración de actitudes y valores. Que se apliquen con más intensidad durante más tiempo y de un modo integral. Que sean multifacéticos. Que se realicen con mayor o menor intensidad en función de los factores de riesgo implicados. Que sean aplicados por personal especialmente calificado. Que sean descritos en manuales estandarizados. Que los cuadros directivos de los centros penitenciarios se impliquen en esta labor. Que se generalicen a la comunidad. En cualquier caso, la elaboración de programas de intervención psicológica es todo un reto para el futuro de la criminología. La sociedad es sensible especialmente a los procesos de reincidencia delincuencial y suele cuestionar este tipo de programas cuando pone su atención en aquellos casos que no logran buenos resultados, ignorando los evidentes avances terapéuticos. También es necesario, por ello, una labor pedagógica hacia la sociedad en su conjunto. Por último, hay que destacar que el tratamiento en prisión es solo una de las actuaciones que la sociedad puede llevar a cabo para reducir el impacto de la delincuencia. Es un ámbito destacado, sin duda, pero no es el único. Las políticas de reinserción social deben ser más efectivas y son muchos los actores implicados en este objetivo. (2.3) Programas de intervención psicológica de nueva generación. Del mismo modo que evoluciona toda sociedad, también lo hace su realidad delincuencial, y por ello, el colectivo de individuos que cometen delitos. De hecho, aparecen nuevas realidades delictivas, o quizá las mismas con modos nuevos. La ciberdelincuencia es un claro ejemplo de ello, pero también se observan nuevas formas de radicalización, como la yihadista, a la vez que los programas de intervención se enfocan a otros colectivos sobre los que antes no se trabajaba de un modo importante, como los condenados por tráfico de personas o por delitos de corrupción. Una evolución sumamente interesante es la que permite que la víctima forme parte del proceso de reinserción, modos de enfocar el problema hacia la reparación del daño y que emplean el abordaje de la justicia restaurativa. Los nuevos modos de generar programas de intervención son conscientes de que no solo deben centrarse en la obtención de mejores índices de reincidencia, sino que deben incorporar otros avances teóricos y de desarrollo en los que la disciplina viene trabajando. Así se asume que el afrontamiento de riesgo de reincidencia debe quedar enmarcado en un proceso general de desistimiento por parte de los delincuentes. Por lo tanto, la gestión de ese riesgo debe ser continua a la vez que se detectan y controlan el resto de las variables que influyen en su implementación en la vida en comunidad. ¿Qué es la gestión del riesgo? La prevención de la comisión de delitos
debe ir unida a la gestión del riesgo y a su valoración de ocurrencia futura. Esto implica que cada individuo debe ser evaluado en función de sus propios factores de riesgo para el diseño y aplicación de los correspondientes programas de intervención, y al mismo tiempo deben estar involucrados en el proceso preventivo, no solo las instancias penitenciarias, sino también las policiales, los servicios sociales, los sanitarios, las organizaciones no gubernamentales que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión social, etc. Es decir, se actúan con planteamientos integrales que consideran a la comunidad en su conjunto. La gestión del tiempo, así considerada, excede las posibilidades del tratamiento en el centro penitenciario. Se elabora un plan de tratamiento personalizado para cada individuo y se vincula con sus necesidades criminógenas para reducir los factores de riesgo y potenciar los factores de protección. Negredo y Pérez, en el año 2019, señalan 2 ejemplos de gestión del riesgo integrado en el sistema penitenciario. Primero, el protocolo Riscambi, que se lleva a cabo en los centros penitenciarios de Cataluña desde 2009 y que permite que los técnicos deriven a los internos a la intervención más adecuada según sus niveles de riesgo. Emplea un algoritmo que pondera hasta 43 factores de riesgo y cuyas conclusiones son valoradas por un equipo multidisciplinar. Los internos son evaluados por el sistema al llegar a prisión y cada 6 meses. Segundo, en Reino Unido se ha creado una unidad de coordinación específica, la Multi-Agency Public Protection Arrangements, que trata de anticiparse a los riesgos mediante la coordinación de distintos recursos. Según los riesgos presentes, actúan una entidad u otra. Basa su éxito en la capacidad del sistema de actuar de un modo integrado. ¿Qué tiene que ver la gestión del riesgo y la coordinación institucional? Este tipo de enfoques ponen su atención en el momento en el que el individuo se encuentra ya en la comunidad tras su paso por el centro penitenciario. El objetivo es el acompañamiento de la persona durante los periodos de suspensión de su condena o cuando su cumplimiento ha finalizado. Están más orientados hacia la prevención de recaídas. Para ello, los terapeutas, junto con la persona en cuestión, identifican los factores de riesgo presentes en cada situación y se establecen estrategias psicológicas expresamente dedicadas a actuar sobre ellos. Todo ello se realiza en situación de libertad. Actuando de esta manera, se consolidan las habilidades y herramientas de afrontamiento adquiridas durante el periodo de internamiento. Estos programas son denominados Reentry Programs. Sobre la acreditación oficial de los programas de intervención. Sabiendo que no todos los programas de intervención psicológica en centros penitenciarios tienen el mismo índice de resultados o que no obtienen una implementación en la comunidad lo suficientemente satisfactoria, se hace necesario lograr unificar de algún modo sus criterios de diseño al objeto de reducir estas deficiencias y lograr niveles de rendimiento cada vez más sólidos y potentes. Es por ello por lo que se comienza a establecer mecanismos de control de los programas mediante una acreditación técnica que deben cumplir este tipo de programas, al igual que se hace en otros ámbitos. Estos criterios pasan por asumir unos estándares internacionales y que incluyan criterios técnicos como los siguientes. Primero, el programa debe contar con un manual de aplicación que contenga, además, información sobre sus sistemas de evaluación y el nivel formativo que deben poseer las personas encargadas de su aplicación. Segundo, cada uno de los individuos potencialmente usuarios del programa debe ser evaluado previamente para establecer cuál de ellos se ajusta mejor a sus necesidades y circunstancias. Tercero,
Son las necesidades de los individuos las que establecen el nivel de intensidad de aplicación del programa, durante cuánto tiempo y el contexto en el que se realizará. Exige una continuidad entre las fases de aplicación en el centro penitenciario y en la comunidad. Cuarto, la evaluación del programa debe considerar las variables implicadas: participación de los individuos, su nivel de satisfacción en ella, el impacto que ha supuesto el programa en su conducta y en su consiguiente adaptación al centro y a la comunidad, el índice de reincidencia delictiva y el coste de tratamiento. Quinto, todos los profesionales dedicados a su implementación deben ser específicamente formados, no solo en las cuestiones técnicas que esto implica, sino en posteriores formaciones de tipo motivador y que mantengan al profesional debidamente actualizado. Vemos así que el diseño y aplicación de los programas presentes y futuros de intervención psicológica en centros penitenciarios, con su continuidad en la comunidad, dirigidos a reducir los niveles de reincidencia delictiva, deben contemplar los enfoques actuales en el tratamiento de cualquier tipo de comportamiento humano en sociedad, y que pasan por asumir que estos son extremadamente complejos. Esta complejidad deriva necesariamente en el afrontamiento multidisciplinar, es decir, desde diversas perspectivas que deben estar coordinadas y de un modo integral, actuando simultáneamente en función de las circunstancias. Por último, aunque el diseño de los programas de intervención se realiza de un modo general, dirigido a colectivos, más o menos amplios, dependiendo del tipo de programa, en todo momento se debe considerar la pertinencia de la adaptación del programa al individuo, respondiendo a sus necesidades terapéuticas y a sus circunstancias personales.